Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Daniel Hernández. Soy médico del equipo médico editorial de ASECOM y que en conjunto con Laboratorios Armstrong, pues estamos por inaugurar el primer número de la revista de la línea respiratoria inmunológica de Armstrong. Entonces, para empezar, doctor, nos gustaría que por favor nos compartiera un poco de su experiencia profesional, que nos platique dónde estudió, cuál es su formación, cuáles son los cargos que ha ocupado. Ok. Pues bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación, Daniel. Es un placer para mí poder estar con ustedes en esta entrevista el día de hoy. Bueno, como bien lo dijiste, pues mi nombre es Francisco Javier Sáenz Marín, soy otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Yo hice la carrera de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, que es una de las sedes que tiene para formar médicos la UNAM. Posteriormente hice mi especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Hospital Juárez de México, aquí en la Ciudad de México. Y posteriormente, hice la alta especialidad en rinología y cirugía facial, avalada por la UNAM. En la sede fue en el Hospital Ángeles Puebla y además con rotaciones especiales a Estados Unidos, básicamente a Los Ángeles. Posteriormente a eso, pues bueno, he tomado varios cursos de entrenamiento en cirugía endoscópica, cirugía facial y por supuesto también en varios procesos de tipo o en enfermedades de tipo alérgico desde muchos puntos de vista. Eso digamos en la parte académica. En la parte asistencial, bueno, yo trabajo en la Ciudad de México, en el Hospital Ángeles Metropolitano. Y además, bueno, paralelo a mi trabajo como médico y trabajo asistencial, pues he también desarrollado actividades dentro de organizaciones nacionales, como son el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, que se encarga de certificar a todos los médicos que ya terminaron la especialidad y que, bueno, está avalando que se estén actualizando y que estén al día con los conocimientos. Medicina es una carrera que pues nunca uno termina de actualizarse. Y bueno, ahí estuve 4 años, terminé mi periodo en el 2022 y fui secretario general del Consejo y bueno, posteriormente entré bueno, más que entrar, participé en un concurso de elección para ser presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, que es el cargo que ostento desde el año pasado y bueno, durante este año también. Y pues bueno, he ocupado muchos cargos dentro de la sociedad, he sido secretario, tesorero, coordinador general y muchas otras funciones, pero bueno, finalmente ahorita ya estamos como presidente. Formo parte de diversas sociedades de la especialidad, digo en México, por supuesto, la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Facial, y también de la American Academy of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, que es, digamos, nuestra homóloga en Estados Unidos. Y también, bueno, participo de manera activa durante estos años en la Sociedad Panamericana de Otorrinolaringología, que engloba a todas las sociedades de otorrino del continente americano. Ok, pues tiene una experiencia bastante amplia, doctor, y en el ámbito, sobre todo de las sociedades médicas, ¿no? De la academia, y supongo que también en su práctica clínica, pues es usted un referente de la otorrinolaringología y la cirugía de cabeza y cuello. Como Las, presidente de esta sociedad mexicana de otorrinolaringología, de cirugía de cabeza y cuello, ¿cuál es el principal objetivo que pretende llevar a cabo durante su gestión en relación con la educación médica continua? Ujú. Bueno, el objetivo principal de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología es difundir la educación médica continua en la especialidad, por supuesto, no solamente a los otorrinolaringólogos del país, sino también a otras especialidades afines, como pueden ser audiología, neurología, alergología, por supuesto, toda la parte de medicina general y estudiantes de medicina. Cabe aclarar que también he sido profesor de pregrado y de posgrado, de pregrado del área de otorrinolaringología y de posgrado, es decir, en la formación de residentes médicos, de residentes, perdón, de otorrinolaringología. Y pues la sociedad lo que hace es que genera cursos dentro de toda la gama de áreas que ocupa la otorrinolaringología. Clásicamente, pues bueno, lo dividimos en oído, nariz y garganta o cuello,
pero esas áreas también con el paso del tiempo han sufrido, digamos, el paso de la subespecialización. Entonces, por ejemplo, dentro del área de rinología, pues hay la parte de cirugía funcional de la nariz y de senos paranasales a través de cirugías de tipo endoscópico. Ya no se hacen incisiones grandes, son cirugías de mínima invasión. La parte, por supuesto, de cirugía estética facial y la parte de alergias en vía respiratoria. En el caso del oído, pues bueno, por supuesto tenemos toda la parte que se dedica a sordera, colocación de implantes cocleares, cirugía del vértigo, zumbido de oídos, también, y tumores, ¿no? En el caso del cuello, pues bueno, no es solamente operar anginas, el otorrinolaringólogo se encarga de ver toda la patología que hay en el cuello, que va desde alteraciones en glándulas salivales, tiroides, paratiroides, tumores benignos, alteraciones congénitas y además tenemos áreas de otorrinolaringología pediátrica, otorrinolaringología geriátrica, trauma facial. Entonces, es una especialidad que con el paso de los años ha crecido mucho. Y en ese sentido, pues tratamos de ofrecer cursos de actualización, ya sea a través de conferencias, cursos, talleres, sesiones conjuntas, invitar profesores extranjeros para que nos compartan su visión. México sigue siendo un referente, no solamente digo nacional, sino también internacional. Entonces, pues bueno, la oferta académica que hace la sociedad va enfocada no solamente a los médicos nacionales, a los especialistas nacionales, sino que afortunadamente, la sociedad ha traspasado fronteras y tenemos gente que nos sigue a través de las plataformas digitales prácticamente de todos los países de Latinoamérica. Entonces, básicamente ese es mi objetivo. La sociedad el año siguiente cumple 80 años y pues bueno, nuestra intención es, por supuesto, posicionarla como la principal sociedad de médica de esta especialidad en nuestro país y, por supuesto, con relevancia internacional. Sin duda creo que su misión es bastante grande, doctor, como presidente de la Sociedad de Otorrino, porque justo esta especialidad, pues, en los últimos años, pues, ha tenido mayor interés por los médicos que aspiran a realizar una especialidad, ¿no? Y eso, pues, está reflejado sobre todo en los puntajes del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas. O sea, Así Otorrino es de las que piden un puntaje más alto, más ¿no? alto. Es Entonces, correcto. De hecho, bueno, clásicamente, según las gráficas que nos han pasado por parte del CIFRIS, que es la organización o el grupo que genera el examen de residencias médicas, pues bueno, otorrinolaringología siempre ha estado, pues desde que yo me acuerdo, yo tengo ya 22 años que terminé la especialidad y desde entonces ya otorrinolaringología era una especialidad que siempre se quedaban, pues, no solamente los mejores promedios del examen, sino también en general los mejores promedios de varias escuelas de medicina. Entonces es una especialidad que se ha caracterizado siempre por tener gente muy preparada, igual que todos mis otros colegas de otras especialidades, pero sí particularmente entrar a la especialidad de otorrino es un poco complicado porque es muy demandada y evidentemente pues se quedan los más altos promedios del examen. sí, muy interesante esta visión que tiene, doctor. Creo que es primordial, ¿no? Que usted conozca cuál es el desarrollo de su especialidad al ser presidente, pues, de la sociedad más importante de México y que, justo como usted lo menciona, pues, está tomando más protagonismo a nivel continental, ¿no? Claro. Ahora, si me permite, doctor, haciendo una pregunta un poquito más dirigida a una de las patologías que, bueno, ahorita que estamos a días de entrar en la primavera, que es la rinitis alérgica. ¿Qué papel desempeña la otorrinolaringología en el abordaje de un paciente con rinitis alérgica? Bueno, es muy importante, sobre todo porque básicamente los síntomas se encuentran en la cavidad nasal. La rinitis alérgica, conforme han avanzado los últimos años, ha presentado un incremento importante. Esto derivado sobre todo, pues, de varios aspectos como son el cambio climático, que ha generado diversos cambios en cuanto a las fluctuaciones y a la presencia de polen, entre otras cosas. Y, por supuesto, todo lo relacionado con la contaminación ambiental, presencia de polvo, partículas, material particulado generado por la quema de combustibles fósiles como son petróleo, diésel, gasolina. El calentamiento global ha hecho que se genere más ozono a nivel del suelo que estamos pisando.
Y son factores que cuando se conjugan todo esto, pues nos ha generado que se incrementen de una manera importante los cuadros alérgicos. Y el otorrinolaringólogo es quizá uno de los especialistas, junto con el médico de primer contacto, que se encargan de detectar al paciente. Un problema muy importante es que el cuadro clínico de una rinitis alérgica puede ser muy parecido al de una infección de vía respiratoria superior, y si uno no tiene en mente cuáles son las características de la rinitis alérgica, pudiera dar pie a pues al mal diagnóstico y evidentemente a un tratamiento fallido porque el paciente no va a responder. Y el tema con la rinitis alérgica es que es una enfermedad crónica. Entonces se controla, si bien la inmunoterapia, que es una forma de tratamiento de las alergias, puede en un momento dado eliminar o controlar alguna alergia. Un paciente con este padecimiento puede desarrollar nuevas formas de alergia en el futuro. Entonces, pues son patologías que habitualmente se controlan y el otorrinolaringólogo juega un papel importante en el diagnóstico y en el tratamiento de esta enfermedad. Un punto importante que toca, doctor, es justo el papel de la contaminación ambiental, ¿no? De hecho, en los últimos años, pues, de las principales líneas de investigación, pues, están orientadas a eso, ¿no? A los cambios en el medio ambiente que justo en una sociedad industrializada, pues, han tenido impacto en la salud, que a lo mejor hace años no eran, no se ponía tanto interés en eso, ¿no? Pero sí, justo la quema de combustibles fósiles, ¿no? O el que haya más contaminantes en el aire, pues sí, tiene un papel preponderante en el origen de estos padecimientos. Ahora, en su opinión como experto, ¿cuáles son las condiciones ambientales más comunes que tienen un papel importante en la aparición de rinitis alérgica? Ujú. Fíjate que Daniel, es muy interesante lo que acabas de decir. Sería tema de otra plática hablar sobre el cambio climático y su impacto en las alergias, pero te podría decir que hay dos situaciones importantes. La primera, por supuesto, es el abuso en cuanto al uso de combustibles fósiles. Uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la alergia? Cuando nosotros utilizamos este tipo de combustibles, gasolina, diésel, quema de carbón, se libera mucho dióxido de carbono, y el dióxido de carbono a su vez forma junto con otros contaminantes o con la quema de esos contaminantes un material particulado que está flotando en el medio ambiente. Este material genera una capa dentro de la atmósfera, y eso hace que cuando los rayos del sol caen directamente sobre la superficie terrestre, normalmente se rebotan y vuelven a irse al espacio exterior. Pero esta capa de contaminación que tenemos sobre nosotros genera un efecto invernadero, que es lo que se conoce como efecto invernadero. ¿En qué consiste esto? Que los rayos del sol, cuando rebotan con la Tierra, chocan con esta capa de contaminantes y vuelven a regresar a la Tierra. Eso hace que se genere un fenómeno que se conoce como calentamiento global. El calentamiento, y esto lo genera la contaminación. Ahora, vámonos a la parte del polen. Toda la floración y la generación de la reproducción de las plantas se rige por cambios climáticos. Cuando se incrementa la temperatura ambiental, es una señal para que todas estas plantas que se reproducen inicien su proceso de reproducción y, por supuesto, de producción de polen. ¿Qué es lo que pasa al tener este calentamiento global? Que los periodos de polinización se extienden. Ahora la primavera, bueno, el solsticio o el fenómeno astronómico del solsticio de primavera, pues sí, cae el 21 de marzo, pero climáticamente la primavera prácticamente ya la tenemos en la Ciudad de México. O sea, ya el calentamiento global hace que todas estas plantas empiecen a reproducirse y que se genere una mayor cantidad de polen. E igualmente, en lugar de terminar más o menos por mayo o junio, este periodo de floración o de polinización, tenemos picos de polinización hasta julio o agosto, que ya no deberíamos de tenerla. Ahora, consideremos que tenemos mucho polen en el medio ambiente, pero tenemos los contaminantes que acabamos de hablar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el material particulado se le va a pegar al polen, y entonces eso incrementa su capacidad antigénica, es decir, su capacidad para generar alergias. Entonces, tú me preguntabas cuáles son los dos factores que han incrementado la cantidad de pacientes alérgicos. Pues es ese. Uno, la contaminación que ha generado este cambio climático conocido como calentamiento global.
A su vez, el calentamiento global genera que haya mayores periodos de polinización, pero este proceso de contaminación que tenemos en el medio ambiente se combina con este polen que está flotando también, y eso en el paciente combinado genera, o esta combinación en el paciente con alergia aumenta los cuadros clínicos de esta enfermedad. Es bastante interesante, doctor, porque justo el abordaje clásico de la rinitis alérgica, ¿no? Que si es estacional o si es perenne, y lo podemos ver de alguna forma aislado de la contaminación ambiental, ¿no? Pero justo por lo que usted nos dice, la contaminación ambiental pues sí, estas partículas contaminantes en el aire pues tienen influencia directa en la polinización, ¿no? Que es uno de los elementos que desarrollan rinitis alérgica estacional, pero pues sí tiene justo este impacto, ¿no? La contaminación ambiental Y en de las hecho, por personas. ejemplo, en ciudades como, bueno, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que son ciudades muy industrializadas, digo, y también podríamos incluir Tijuana, Mérida, León, son ciudades que constantemente tienen niveles altos de contaminación. Eso a su vez genera que los cuadros de alergia no sean exactamente estacionales, sino que el paciente prácticamente durante todo el año cursa con cuadros de alergia, con exacerbaciones y remisiones, entonces se vuelve una patología crónica. Interesante, doctor. Ahora, continuando, Sí. ¿qué opinión tiene usted del uso de inmunomoduladores como parte del tratamiento de rinitis alérgica? Ese es también, fíjate, un tema muy de vanguardia, porque clásicamente la rinitis alérgica se manejaba con uso de antihistamínicos, después llegaron los esteroides intranasales y generalmente la dupla, pues bueno, favorecía que el paciente remitiera pronto de sus síntomas. Actualmente incluso ya existen combinaciones de uno o dos fármacos que incluyen ya sean esteroides o antihistamínicos y que proveen de un alivio sintomático al paciente. Se sabe que la rinitis alérgica es un padecimiento propiamente del sistema inmunológico. El sistema inmunológico deja de reconocer algo que hay en el medio externo y reacciona de una manera exagerada en un intento de protegerse de ese agente. Vamos a poner el polen, que puede ser igual el polvo, que puede ser el pelo de gato, que puede ser algún aerosol con algún polvo que estamos expuestos. Eso generalmente cuando llega al sistema respiratorio, en la nariz, es captado por el sistema inmunológico no reconoce esta sustancia y genera esto que llamamos una reacción alérgica, ¿no? La reacción alérgica va, hablando ya en términos un poquito más bioquímicos y celulares, va mucho más allá de los estornudos y el moqueo como agua, la congestión nasal. Generalmente se liberan o se activan diversas líneas celulares que se van a encargar de producir unas sustancias que multiplican el efecto de la rinitis alérgica, y entonces el cuadro ya no se presenta nada más un día, sino que se puede extender semanas si es que el paciente no controla la exposición a eso que le está generando alergia. Los medicamentos que comentaba yo al principio se encargan de controlar los síntomas y el proceso inflamatorio que genera la alergia. Pero todos los mecanismos celulares y los mecanismos humorales, es decir, la producción de citocinas que hay en el organismo, está completamente alterada. En la actualidad se sabe que hay productos como el Pidotimod, que en México la forma comercial es el Adimod, que tiene este efecto inmunomodulador. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inmunomodulación? Son fármacos que se encargan de disminuir, por un lado, la reacción de estas células para que no generen este tipo de sustancias inflamatorias que multiplican el efecto alérgico o la reacción que se genera inicialmente por parte de la histamina. Pero también, así como deprime algunas actividades a nivel celular, mejora o incrementa o promueve o favorece, dependiendo de la palabra que queramos usar, otro tipo de mecanismos celulares y humorales
Es decir, se generan o favorece la producción de otras citocinas que se van a encargar de disminuir el proceso inflamatorio, pero además también de alguna manera controlar esta reacción exagerada que tiene el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, cada vez se tiene más contemplado el uso de este tipo de medicamentos. El pidotimo, digamos, ha sido pionero en este tipo de tratamientos, pero bueno, ya en la actualidad tenemos el uso de anticuerpos monoclonales que todavía son todavía sumamente específicos y que trabajan sobre ciertas líneas celulares y que también básicamente hacen eso, o sea, hacen una modificación o modulan la respuesta alérgica. Entonces se sabe actualmente que el uso de los inmunomoduladores puede favorecer que el paciente tenga un mejor control. Trabajan de forma coadyuvante con el manejo clásico de antihistamínicos y esteroides. Y la combinación de la inmunomodulación con el correcto manejo de la rinitis alérgica, pues genera que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida y menos crisis alérgicas. Como bien menciona, doctor, justo el uso de los inmunomoduladores, pues es algo de vanguardia, ¿no? Porque el enfoque clásico era sobre todo para controlar los síntomas, ¿no? De padecimientos como la rinitis alérgica, pero los inmunomoduladores van más allá, ¿no? Van más al fondo de atacar el origen de estos síntomas. Y De justo hecho, dime, perdón. los inmunomoduladores, el mismo término resulta bastante interesante, ¿no? Porque no se plantea pidotimod como un inmunosupresor o como un inmunoestimulante, ¿no? Porque tiene ambas funciones. Regula Ujú. al alza algunas funciones celulares, pero a la baja, sobre todo la respuesta TH2, ¿no? Que es lo que Es justo correcto. está, Es básicamente la línea que se busca controlar con el pidotimod. De hecho, y bueno, de alguna manera tú lo acabas de comentar, originalmente este tipo de fármacos salieron a la luz como inmunoestimulantes, Ujú. porque además es un producto que se puede utilizar en pacientes con infecciones de vías respiratorias de repetición, estimula líneas celulares que favorecen la defensa del sistema respiratorio y del organismo, pero al paso de los años se encontró que también el pidotimo tenía estos efectos de disminuir la respuesta inflamatoria a través de la modulación de ciertas líneas celulares que se encargaban de producir estas sustancias que favorecían la inflamación TH2, justo como la que acabas de mencionar, y que además es una inflamación de tipo patológico. Realmente tenemos dos tipos de inflamación, la tipo TH1, que es, digamos, la respuesta normal que debe de tener un paciente cuando es agredido por una bacteria o un agente agresor y el organismo responde en contra de ese agente, ¿no? Y tenemos esta respuesta TH2, que es una respuesta patológica, en donde además el cuerpo reacciona de una manera no controlada y generalmente se estimulan líneas que lejos de ayudar al paciente, pues generan otros síntomas. Y el pidotimod, bueno, se ha visto que regula estas funciones. Tenemos ya un arsenal importante, ¿no? Para controlar este tipo de padecimientos alérgicos, pero en un sistema de salud como el de nuestro país, ¿qué complicaciones derivan del diagnóstico y tratamiento inadecuados de la rinitis alérgica? Bueno, cuando hablamos, es un tema también muy interesante y siempre en la consulta les explicamos esta situación a los pacientes. Cuando hablamos de rinitis alérgica, hablamos de una patología que forma parte de un grupo de enfermedades que se conocen como alergia. Ajá. Pero la rinitis alérgica puede acompañarse de otras formas de alergia, como puede ser alergia en la vía respiratoria baja, que se conoce como asma, y también con comorbilidades locales a nivel ocular, como una conjuntivitis alérgica, a nivel del oído, con una otitis media serosa, y por supuesto ir descendiendo a todo el resto de la vía respiratoria superior. Entonces, las comorbilidades más importantes es que, bueno, que el paciente se complique con una rinoconjuntivitis y que, bueno, después tenga alguna infección, con una otitis media serosa y que el paciente tenga alteraciones en cuanto a su audición, a su equilibrio, desarrollo de zumbido de oídos o acúfeno, pero además es un paciente que al tener un proceso inflamatorio en sus cavidades nasales es propenso también a infectarse. Es decir, es muy frecuente ver de la mano pacientes que tienen como antecedente ser portadores de rinitis alérgica y que con cierta facilidad pueden infectarse. Entonces, es importante controlar la rinitis alérgica porque al controlarla, pues controlamos también las comorbilidades y las complicaciones. Sí, de hecho, estas complicaciones, pues,
usted no me dejará mentir, pero representan un alto porcentaje del gasto de salud, ¿no? Es Eh, correcto, tanto para la parte pública como la parte privada, porque pues bueno, además del tratamiento de la alergia, hay que dar tratamiento para la complicación. Entonces, pues a veces se complica, ¿no? Muy interesante su respuesta, doctor. Ahora, ¿en qué casos un paciente con rinitis alérgica tiene que ser derivado con el especialista en otorrinolaringología? Generalmente, bueno, el dato más importante, bueno, uno es esos pacientes que aparentemente tienen cuadros de gripa o cuadros de vía respiratoria superior que son recurrentes y que no ceden con el uso convencional de antibióticos. Desafortunadamente, como mencionaba en alguna parte de la entrevista, eso sobre todo con el médico de primer contacto, si no identifica bien al paciente, pues puede uno generar un mal diagnóstico y un mal tratamiento. Entonces, como el primer tema importante sería, pues si el paciente tiene estos cuadros gripales de repetición, pues mandarlo con el especialista. Y por supuesto, cuando ya hay alguna comorbilidad, ¿no? Cuando el paciente se queja de molestias en el oído, constantes infecciones en la garganta, problemas de voz o incluso ya se complicó con el proceso alérgico en vía respiratoria baja, que es el asma. Y usted, por ejemplo, que es subespecialista en rinología y cirugía facial, ¿hay pacientes con rinitis alérgica que no sé, en algún proceso, en algún punto de la enfermedad necesiten cirugía facial para disminuir los síntomas? Pues más que cirugía facial, más bien en ocasiones, bueno, lo que se sabe es que la alergia puede estimular el crecimiento de unas estructuras que se llaman cornetes. Y el cornete lo que hace es que crece de tamaño. El cornete es una estructura que está dentro de la nariz y que es el encargado de las funciones de la nariz, de calentar, limpiar y humidificar el aire. Se sabe que la alergia puede estimular a que el cornete crezca de tamaño y en un momento dado, pues que eso genere un proceso obstructivo mecánico, además de la alergia. Entonces, en estos casos o pacientes que desarrollan también sinusitis, recordemos que las cavidades nasales también se extienden hacia el área de los senos paranasales, es la misma mucosa y reaccionan igual. Entonces, hay pacientes que a lo mejor pueden estar cursando con una sinusitis de causa alérgica y si además está asociado esto a una hipertrofia de cornetes, puede ser candidatos a un procedimiento quirúrgico. Muy interesante, doctor. Para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a los médicos de primer contacto acerca de la importancia del diagnóstico y tratamiento adecuados de la rinitis alérgica? Bueno, que es importante, como siempre y como en todas las áreas de la medicina, pues estarse actualizando, tener en mente que en México existe, se calcula que más o menos una tercera parte de la población en nuestro país, de acuerdo a datos generados por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y que pueden consultar en la página de la Secretaría de Salud. Aproximadamente un tercio de la población en México tiene problemas de tipo alérgico. Entonces, pues considerar que la alergia puede ser una causa frecuente de trastornos de tipo respiratorio superior, que no necesariamente tienen que ser una causa, infecciosa. Sabemos que en la temporada invernal, pues sí, tenemos coexistiendo las dos patologías, es decir, la parte alérgica y la parte infecciosa, pero considerando pues lo que acabamos de mencionar de algunos datos de alerta, pues derivar al paciente con el especialista y sobre todo un poco favorecer la automedicación. Hay muchos medicamentos que se pueden conseguir sin receta y a veces lejos de ayudar al paciente, pues bueno, complican más el cuadro. Entonces, el mensaje es, bueno, tener en consideración los síntomas de la rinitis alérgica y cuando existe alguna complicación, derivarla con el otorrinolaringólogo o incluso si el paciente ya se sabe que es alérgico, pues también derivarlo a alergología, ¿no? Generalmente son pacientes que se manejan de forma conjunta. No todas las respuestas las tiene el otorrino y no todas las respuestas las tiene el alergólogo. Entonces, en ocasiones tiene que ser evaluado por ambas especialidades. Pues sí, doctor, sin duda el trabajo multidisciplinario, ¿no? En padecimientos tan complejos como la rinitis alérgica, donde interviene el médico general o médico de primer contacto, el otorrinolaringólogo y justo el alergólogo. Muchas gracias por toda la información, doctor. Sin duda será de muchísima utilidad para nuestros lectores.
Muchísimas gracias, Daniel, y pues muchísimas gracias a SECOM por la invitación a participar con ustedes. Y pues bueno, cualquier cosa, tenemos la página de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, que la pueden consultar en internet. Y pues bueno, un servidor, como comentaba yo, me encuentro en la Ciudad de México, en el Hospital Ángeles Metropolitano. Para todos nuestros lectores, si desean derivar a un paciente, pues estoy a sus órdenes en el 55 52 65 18 00, extensión 5700, y por supuesto a través de mis redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook. Tengo en Facebook es igual, doctor Francisco Javier Sainz Marín, y en el caso de Instagram en @doctor Sainz Marín, y también estaré pendiente de sus preguntas y sus inquietudes. Muchas gracias, doctor. Al contrario, Daniel, muchísimas gracias y que tengan buen día.